¡Hey! Estás escuchando Cuentos Podcast con Emanuel, Mónica y yo, Vania. Capítulo 24. El foco. La mansión del vizconde del siglo XVIII había sido transformada en un club del siglo XX. Y era agradable. Después de cenar en la gran estancia con columnas y candelabros, bajo el esplendor de la luz, salir a la terraza que daba al parque. Los árboles eran frondosos, y si hubiera habido luna se hubiesen podido ver las banderolas de color rosa y crema puestas en los castaños. Pero era una noche sin luna, muy cálida, tras un hermoso día de verano. Los invitados del señor y la señora Ivy May tomaban café y fumaban en la terraza, como si quisieran aliviarles de la necesidad de hablar, como si quisieran entretenerles sin que tuvieran que hacer esfuerzo alguno por su parte. Haces de luz recorrían el cielo, corrían tiempos de paz entonces. Las fuerzas aéreas hacían prácticas, buscaban aviones enemigos en el cielo. Después de detenerse para examinar un punto sospechoso, la luz giró, como las aspas de un molino, o bien como las antenas de un prodigioso insecto, y reveló aquí un cadavérico muro de piedra, allá un castaño en flor, y de repente la luz incidió directamente en la terraza, y, durante un segundo, brilló un disco blanco, que quizá fuera el espejo dentro del bolso de una señora. ¡Miren!, exclamó la señora Ivy May. La luz se fue. Volvieron a quedar en la oscuridad. La señora Ivy May añadió: nunca adivinarán lo que esto me ha hecho ver. Como es natural, intentaron adivinarlo. No, protestaba la señora Ivy May. Nadie pudo adivinarlo. Solo ella lo sabía, y solo ella podía saberlo, debido a que era la bisnieta del hombre en cuestión, y este hombre le había contado la historia. ¿Qué historia? Si ellos querían, intentaría contársela. Quedaba aún tiempo, antes de que el teatro comenzara. Pero realmente no sé cómo empezar, dijo la señora Ivy May. ¿Fue en 1820? Este año debía correr, más o menos, cuando mi bisabuelo era un muchacho. Yo no soy joven, no, pero muy hermosa y de buen porte. Mi bisabuelo era un hombre muy viejo. Cuando yo me encontraba en la niñez, que fue cuando me contó la historia, era un viejo muy apuesto, con su mata de cabello blanco y sus ojos azules. El muchacho tuvo que ser muy guapo, pero extraño, lo cual no deja de ser lógico, explicó la señora Ivy May. Teniendo en cuenta la manera en que vivían, se apellidaban Converts. Mortal Converts. Habían venido a menos, habían sido hidalgos, habían tenido tierras en Yorkshire, pero cuando mi bisabuelo era joven, casi un muchacho, solo quedaba la torre. La casa había desaparecido y solo quedaba una casucha de campesinos en medio de los campos. La vimos hace 10 años, sí, la visitamos. Tuvimos que dejar el automóvil y cruzar los campos a pie. No hay camino hasta la casa. Está aislada y la hierba crece hasta la misma puerta. Había gallinas picoteando y entrando y saliendo de los cuartos. Todo estaba ruinoso. Recuerdo que, de repente, de la torre cayó una piedra. Hizo una pausa. Hijo del cielo cayó un pañuelo bordado de 1000 colores. ¿Qué más? ¿Eso de qué es? No sé. Y traía un nombre, ¿no? Y dices el nombre de quien te gustaba. Es un hechizo simple pero poderoso. Tampoco lo sabía. Allí vivía. Prosiguió. El viejo, la mujer y el muchacho. La mujer no era la esposa del viejo, ni la madre del muchacho. Era simplemente una doméstica, una muchacha que el viejo se llevó a vivir con él cuando enviudó. Esto quizá fuera una razón más para que nadie los visitara, una razón que explica que todo fuera quedando en ese estado ruinoso. Pero recuerdo el escudo de armas sobre la puerta y los libros viejos cubiertos de moho. En los libros aprendió cuánto sabía. En los libros aprendió cuánto sabía. Leía y leía, me dijo. Libros viejos con mapas plegados entre las páginas. Los subió a lo alto de la torre. Todavía se conserva la cuerda y los peldaños rotos. Todavía hay una silla desfondada junto a la ventana y la ventana abierta, batiendo, con los vidrios rotos y un panorama de millas y millas de páramo. Hizo una pausa, como si se encontrara en lo alto de la torre, mirando por la ventana que batía. Pero no pudimos, dijo.
encontrar el telescopio. En el comedor, a sus espaldas, el sonido de platos entrechocando aumentó, pero la señora Ivy May en la terraza parecía intrigada por no haber podido encontrar el telescopio en la vieja casa. ¿Y por qué buscabas un telescopio?, le preguntó alguien. Riendo, la señora Ivy May repuso: ¿Por qué? Pues porque si no hubiera habido un telescopio, yo no estaría ahora sentada aquí. Y ciertamente ahora estaba sentada allí, la mujer de media edad y buen porte, con algo azul sobre los hombros. Volvió a hablar. Tuvo que ser allí, porque me contó que todas las noches, cuando los viejos ya se habían acostado, se sentaba ante la ventana para mirar las estrellas con el telescopio: Júpiter, Aldebarán, Casiopeia. Agitó la mano hacia las estrellas que comenzaban a aparecer sobre las copas de los árboles. La noche se estaba oscureciendo, y el foco parecía más luminoso, barriendo el cielo, deteniéndose aquí y allá para contemplar las estrellas. Y allí estaban, prosiguió, las estrellas. Y se preguntó mi bisabuelo, aquel muchacho: ¿qué son? ¿Para qué están? ¿Quién soy yo? Como solemos hacer cuando estamos solos, sin nadie con quien hablar, mirando las estrellas. Guardó silencio. Todos miraron las estrellas que estaban surgiendo de la oscuridad, encima de los árboles. Las estrellas parecían muy permanentes, muy inmutables. El rugido de Londres se alejó. 100 años parecía nada. Tenían la impresión de que el muchacho contemplaba las estrellas con ellos. Tenían la impresión de estar con él, en la torre, mirando las estrellas, encima de los páramos. Entonces una voz a sus espaldas dijo: Efectivamente, viernes. Todos se volvieron, rebullieron, se sintieron situados de nuevo en la terraza. La señora Ivy May murmuró: Sí, pero no había nadie que pudiera decírselo a él. La pareja se levantó y se fue. Estaba solo. Prosiguió la señora Ivy May. Un hermoso día de verano, un día de junio, uno de esos días de verano perfectos, en que todo en el calor parece quedarse quieto. Estaban las gallinas picoteando en el patio de la casa de campo, el viejo caballo pateando en el establo, el viejo dormitando junto al vaso, la mujer fregando los platos en la cocina. Quizá de la torre cayó una piedra. Parecía que el día nunca fuera a terminar. Y el muchacho no tenía nadie con quien hablar y nada, absolutamente nada que hacer. El mundo entero se extendía ante él. El páramo subía y bajaba. El cielo se unía al páramo, verde y azul para siempre, eternamente. En la penumbra podían ver que la señora Ivy May se apoyaba en la baranda, con la barbilla en las manos, como si contemplara el páramo desde lo alto de una torre. Nada salvo páramo y cielo siempre, siempre, murmuró. Entonces la señora Ivy May efectuó un movimiento como si colocara algo en la debida posición. Pero, ¿qué aspecto tenía la Tierra visto a través del telescopio?, preguntó. Efectuó otro rápido y leve movimiento con los dedos como si diera la vuelta a algo. Lo enfocó, dijo. Lo enfocó hacia la tierra, lo enfocó en la oscura masa de un bosque, en el horizonte, lo enfocó de manera que pudiera ver cada árbol aisladamente, y los pájaros alzándose y descendiendo, y la columna de humo allá entre los árboles, y después, más bajo. La señora Ivy May bajó la vista. Allí había una casa entre los árboles, una casa de campo. Se veían los ladrillos por separado, cada uno de ellos, y los toneles. Okay. Y los toneles a uno y a otro lado de la puerta. Las flores azules, rosadas, hortensias quizá. Hizo una pausa. Y entonces de la casa salió una muchacha que llevaba algo azul en la cabeza y se quedó allí, dando de comer a los pájaros, palomas, que acudían revoloteando a su alrededor. Y entonces, mira, un hombre, apareció por la esquina de la casa. Cogió a la muchacha en sus brazos, se besaron. La señora Ivy May abrió los brazos y los cerró como si estuviera besando a alguien. Hizo ese truco de que te abrazas y parece que estás bajando con empezó a alzar la blusa. Era la primera vez que el muchacho veía a un hombre besar a una mujer a través del telescopio, a millas y millas de distancia en el páramo. Alejó de sí algo, probablemente el telescopio,
y quedó sentada, con la espalda muy erguida. O sea, estaba haciendo todo con mímica. Yes. Ajá, exacto. Y el muchacho bajó corriendo la escalera. Ahí es con el truco de la escalera, que van a ser más chiquitos. Y desaparecer atrás del sillón. Sí. Y el muchacho bajó corriendo las escaleras. Corrió a través de los campos. Corrió por senderos, por carretera, a través del bosque. Recorrió millas. Es y Forrest millas. Gump. Ándale. Corre, Sí. corre. Y en el preciso instante en el que las estrellas comenzaban a aparecer sobre los árboles, llegó a la casa, cubierto de polvo, chorreando de sudor. Se cayó como si estuviera viendo al muchacho. Y entonces, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Y la chica? Hablé como Harry Así Potter, es. ¿verdad? Sí. Sí. Muy callada la risa. Así apremiaron los presentes a la señora Ivy May. Un haz de luz quedó proyectado sobre la señora Ivy May como si alguien hubiera enfocado sobre ella la lente de un telescopio. Eran las fuerzas aéreas buscando aviones enemigos. Se habían puesto en pie y llevaba algo azul en la cabeza. Había alzado una mano como si estuviera ante una puerta, pasmada. Bueno, la muchacha era... Dudó como si se dispusiera a decir era yo, pero recordó y se corrigió. Era mi bisabuela. Se volvió en busca de su echarpe. Se encontraba en una silla detrás de ella. Pero, ¿y el otro hombre? ¿El hombre que salió de la esquina? Le preguntaron, ¿Aquel hombre? ¡Oh, aquel hombre! murmuró la señora Ivy May, interrumpiéndose un instante para modificar la posición del echarpe. El foco había abandonado la terraza, Supongo que desapareció. La luz, añadió mientras cogía sus cosas. así de aquí y allá. El foco acaba de pasar. Ahora daba en el llano terreno de Buckingham Palace y había llegado el momento de ir al teatro. Fin. No entendí ni mergas. Send me una explicación donde hay un video de donde explican este cuento. Esto fue El foco de Virginia Woolf. Ella nació en Londres, en el Reino Unido, en 1882. Ella fue una escritora británica y su nombre es muy reconocido como una escritora de la novela moderna, junto con el de James Joyce, de Thomas Mann o Franz Kafka. Ella, experimentando con la estructura temporal y espacial de la narración, perfeccionó en sus novelas el monólogo interior, que es un procedimiento por el cual se intenta representar los pensamientos de un personaje en su forma primigenia, tal como lo vemos en este texto que acabamos de leer. Los comentarios que se hace para sí misma, ¿no? Exacto, ajá. Algunas de sus obras muy conocidas es en la que acabamos de leer, El foco, La señora Dalloway o Las olas, donde se puede ejemplificar este recurso en un lenguaje narrativo en el que se van equilibrando perfectamente el mundo irracional y el irracional. Woolf fue además pionera en la reflexión sobre la condición de la mujer, la identidad femenina y las relaciones entre la mujer y el arte y la literatura, que desarrolló en algunos de sus ensayos. Entre ellos, destaca por la repercusión que posteriormente tendría para el feminismo una habitación propia, y no solo abordó este tema en los ensayos, sino que también lo hizo en novelas como La inquietante y misteriosa Orlando en 1928, en la que se difuminan las diferencias entre la condición masculina y la femenina encarnadas en el protagonista, un aristócrata dotado de la facultad de transformarse en mujer. Un drag. Órale. No, si la quiero leer, me llama la atención. Ella fue hija de Sir Leslie Stephen, distinguido crítico Tal vez por e eso historiador. se inspiró en la novela Leslie. Era su Su papá se llama Leslie. Polinesio. Virginia Woolf creció en un ambiente frecuentado por literatos, artistas e intelectuales. Tras el fallecimiento de su padre en 1905, se estableció con su hermana Vanessa, que era una pintora que se casaría más adelante con Clive Bell, y sus dos hermanos en el barrio londinense de Bloomsbury, que se convirtió en el centro de reunión de antiguos compañeros universitarios de su hermano mayor, entre los que figuraban intelectuales como E.M. Foster, el economista J.M. Keynes y los filósofos Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein, y sería conocido como el grupo de Bloomsbury.
Elementos comunes de esta heterogénea élite intelectual fueron la búsqueda del conocimiento y del placer estético, entendidos como la tarea más elevada a que debe tender el individuo, así como un anticonformismo político y moral. En 1912, cuando contaba con 30 años, se casó con Leonardo Woolf, economista y miembro también del grupo, con quien fundó en 1917 la célebre editorial Hogarth Press, que editó la obra de Virginia y la de otros relevantes escritores. Ella empezó con una novela que se llamaba Viaje de ida y noche iría. Pone ya de manifiesto su intención de romper los moldes narrativos fueron heredados de la novelística inglesa anterior, en especial la subordinación de personajes y acciones al argumento general de la novela, así como las descripciones de ambientes y personajes tradicionales. Sin embargo, estos primeros títulos merecieron apenas consideración por parte de la crítica. Ya después, con la publicación de la señora Dalloway y Alfaro, comenzaron a elogiarla y llamaron la atención por la técnica y el afán experimental de Virginia, quien ya ahí estaba pues moviéndole, ¿no? Ya después, bajo la influencia de la filosofía de Henry Bergson, experimentó con especial interés el tiempo narrativo, tanto en su aspecto individual como en el flujo de variaciones de la conciencia del personaje, como en su relación con el tiempo histórico y colectivo. Eso lo podemos ver mejor ejemplificado en Orlando. Ella igual hizo muchos ensayos, como ya lo mencionamos, en los cuales giraban en torno a la condición de la mujer, en los que destacó la construcción social de la identidad femenina y reivindicó el papel de la mujer escritora. Pues dice que ella estaba enferma, tiene una enfermedad mental, que en uno de los accesos de su enfermedad fueron obligados a ingresarla varias veces, ¿no? al hospital, hasta que un día 28 de marzo de 1941 desapareció de su casa de campo, hasta que días después su cuerpo fue hallado en el río Ouse, no sé cómo se pronuncia. Entonces, pues más o menos esto fue una reseña de la vida de Virginia Woolf. El cuento que leímos, bastante breve, es interesante porque además de... porque en realidad no es una historia complicada. Sin embargo, nos habla mucho de el contexto de la época en la que fue escrito, los horrores de la guerra. Supongo que se llama El Foco porque ellos estaban siendo, ¿cómo se dice? Iluminados por el reflector de un avión, de los aviones que pasaban por encima de Londres de la época de la guerra. Entonces, pues es más bien como algo anecdótico, como una anécdota que ocurre en uno de los tantas pues incursiones que tuvieron en contra de la ciudad de Londres en esas épocas. Y podemos ver hasta un cierto punto de cómo la gente ya estaba como pues un poquito acostumbrada, ¿no? Ellos, a pesar de que tenían un avión de guerra encima de donde estaban, Sí. de repente se detenían como de que, ay, ¿qué va a pasar? ¿Nos va a echar una bomba o qué? Pero si se dan cuenta, siguieron con la narración hasta el final y la gente, solo se fueron dos. Pero no sé si se fueron porque les aburrió la historia que contaba ella, que al final no terminó en nada. Solo que una vez vio a su bisabuela dándose unos besos, a su bisabuela, dándose unos besos con un señor. Eso es porque en realidad eso es lo que contó ella. Y entonces los otros se retiraron. No sé si fue porque estaba un avión encima de ellos o porque simplemente les aburrió, pero todo lo que narra, pues la mímica del personaje, todo se me hace una cosa muy, muy interesante, y como que sientes que estabas ahí viéndola, escuchándola narrar la historia a la señora Iviney. Entonces, pues bueno, no sé si a ustedes les gustó o qué opinión tengan, etcétera. Yo creo que también parte de lo que se puede ver es que, o sea, de lo que dices, que a pesar de que tenían arriba un avión de guerra, seguían el chismecito. También podría ser porque, pues si ya estaban tan acostumbrados a este tipo de cosas, como que ya estaban de alguna forma también hasta abrumados, ¿no?, de la situación, y cualquier cosa pues era una válvula de escape. Entonces un chismecito, aunque fuera más aburrido del mundo, chismecito, los entretenía, porque, o sea, ya imagínate de vivir tantas cosas horribles y escuchar todo el tiempo puras malas noticias de cuántos se murieron y cosas así, o de que no llegaban sus familiares, y a darlos por muertos.
Entonces ya siento que yo creo que cualquier cosa pues los hacía salirse un poquito de todo ese mundo, ¿no? Ah, bueno, déjame, mami. ¿Vas a hacer otra cosa? No. A mí me gusta mucho Virginia Woolf. Y dijimos que se decía Woolf. La busqué como que es Wolf. Como Bueno, cuando- Virginia Woolf. Tú dilo como tú quieras, no pasa nada. Virgin. Virgin. No, a mí Virgin W. A mí me gustan mucho Virginia de W. esos. No, no es cierto. A mí me gusta bastante. Yo he leído otras cosas de ella. Y por ejemplo, leí una habitación propia que le recomiendo ampliamente. Está bien bonito, bien precioso. Y también leí el de Las olas, que también se me hace una novela muy, muy hermosa. También ampliamente Oye. recomendada. ¿Qué? Es que iba a preguntarte que si has tenido alguna vez una habitación propia. No. Ah, sí. Solo una vez. Pero sí has tenido. ¿no? Nomás una vez. Y ya. Y ya no volví. Ok. Unos cuantos meses. Bueno, el caso es que esa narración, esa no la había, más bien no la conocía, esta narración en particular. Pero me parece muy, muy interesante porque, como dices, marca también como el aspecto de toda una época, o pues sí, y parte de la transición que se estaba viviendo. Y que aparte el cuento está narrado dentro de un contexto de una guerra. Y a mí me impresiona mucho porque pudiera ser que el cuento no tiene como mucha relevancia por los acontecimientos que está narrando nuestra señora, que está contando esa experiencia que tuvo de ver a su bisabuelo, pero aparte también entre la narración como que se le va el avión, ¿no? Y también como que va recapitulando otras cosas, por ejemplo el telescopio y lo que Es que se es como veía. Divaga mucho. Ajá. Disculpa, es que es como un recuerdo. Mira, disculpa que te interrumpa, no sé si es a lo que ibas. A ver, dime. ¿Puedo? A ver, dime. Es un momento de mucho estrés, que aunque a lo mejor ya estén acostumbrados, tienen un avión de guerra encima. Entonces es un momento muy estresante. Entonces, muchas veces cuando estamos estresados, o lo que recomiendan es ir a tu lugar seguro, ¿no? Pero en la mente. Ajá. Entonces, ella definitivamente se fue de ahí, se desconectó a vivir ese recuerdo. Tan vívido era que hasta hacía los movimientos. Eso es lo que yo quería apuntar ahí en medio de lo que estás diciendo. No sé si eso es lo mismo que ibas a decir. Perdón. No, pero sí, también estoy de acuerdo en eso. Concuerdo con eso dentro de la narrativa. A lo que yo iba es más que nada en la manera en la que está escrito. Y lo que yo decía, no vemos una protagonista que está buscando un príncipe, una protagonista que se va a casar, una protagonista que le está pasando, no sé, algo fantástico, qué sé yo. Es una situación que sí está dentro de un contexto fuerte por lo de la guerra, pero no estamos viendo como descuartizados, no estamos viendo bombazos, no, sino estamos escuchando su historia donde de repente se intervienen las luces de los helicópteros. Y también esto habla mucho de la época, que vemos una protagonista que no, ahí cómo decirlo, pues sí que no es una historia que se espera ver en un cuento. O sea, es una anciana que está contando que está contando como algunas memorias y ya, ¿no? Pero en sí eso se vuelve relevante. Y a mí eso se me hace como muy impresionante porque, o sea, Virginia como narradora le está dando como otras cualidades a la narración, como decías en lo que explicabas de la autora, desdoblamiento dentro de los personajes, donde está narrando y dentro de esa narración mete otra y que incluso se observa textualmente, a lo mejor los demás no lo ven, pero había guiones dentro de los guiones. Uh-huh. Se habla a sí misma. Ajá, entonces eso es lo que a mí me causa como impresión y maravilla por la construcción del texto. Eso es a lo que yo iba, más que nada que ya no se trata de una protagonista, como muchas veces los hemos leído aquí, por ejemplo, en La hija de la Virgen, en la de Basilisca, ¿o cómo se llama? Basilia la Hermosa, y entre otras, ¿no? Ya vemos Basilia la más viciosa. Más ansiosa. Basilisca la más preciosa. Sería que existe ansiosa. Como Kimberly la más preciosa. Bueno, pero eso es lo que a mí me impresiona. Y también les quería contar, porque yo un tiempo me obsesioné mucho con Virginia Woolf. Yo lo que leí, sí, es que ella tenía problemas mentales.
Y entonces en una de esas crisis ella se llenó el vestido de piedras para que estuviera bien perro pesado. Y se arrojó al... Yo pensé que de Swarovski. ¿Qué? No entendí. O sea, de atrás. Swarovski son estos brillantitos que le ponen a la ropa. Moni lo llevó muy lejos a otro lado. Returbio. Sí, Pero del otro ella lado. se llenó de piedras el vestido y se arrojó al agua y se ahogó. Eso era No manches. una estrategia. Pero sí, esa era mi más que una duda, era un comentario. Me hizo, eso que dijiste me hizo como pensar, de repente es como, pues como la vida misma, porque luego a veces nosotros estamos hablando con amigos, con familia, con lo que sea, de algo, y en ese momento nos acordamos de algo más y metemos otra conversación o Ajá. algo que no Para iba y dar luego a un veces ya no contexto, sabemos ni de metes qué 3 estamos hablando. contextos más. ¿Cómo? Para dar un contexto, metes 3 contextos más. Para dar un contexto, Metes 3 contextos más. ajá, entonces es algo así, ¿no? Igual ella en esa historia, o sea, me hizo ver como que, pero eso lo entendí hasta que tú lo dijiste. Ah, Dije, pues sí es cierto, es como como cuando estamos hablando, así sucede siempre, ajá. Divagamos. porque no estás leyendo, estás contando algo de la mente, tus Entonces, recuerdos. esto como que te hace sentir al personaje como más humano, más, o sea, como más real, pues, a diferencia de otros que nada más es como que dentro de la narrativa, no, dice un diálogo, está la acción que está realizando y vuelve a decir un diálogo. Es muy específico, ajá. Ajá, y aquí, o sea, como se echa a volar en sus pensamientos y también lo se ve en la narrativa, como que lo sientes más, o sea, más real, pues, como porque es casi común, ¿no? ¿Verdad? Sí, así es. Hasta las reacciones Son de los demás y todo. Sí, son problemáticas como más humanas, son cuestiones más humanas, más de la vida cotidiana. Igual lo que comentabas de otras obras, ¿no? Como el Orlando. O también pienso en Las Olas y así. Son personajes que realmente, pues sí, los ves como humanos por las problemáticas que están enfrentando o por cómo hablan o por lo que dicen, por dónde están. Y no son personajes como fantásticos o vacíos que tienen un fin específico, sino que incluso dentro de ellos mismos tú observas esos rasgos que, pues sí, que te hacen verlos como una persona, ¿no? Incluso como para compararlo con nuestra vida cotidiana, decir, pues sí, yo me acuerdo cuando he platicado y como decía Vani, y tengo que dar 3 contextos más. O estás contando y dices, es que para esto, fíjate que pasó esto y esto otro, pero es que ya había pasado esto, o sea, es sí, es esta cuestión de humanizar a los personajes. Exacto. Es lo que yo pienso. Que luego se te olvida hasta lo que estabas diciendo en un principio. Ajá, Como sí. episodio de Los Simpsons antiguo que empieza en una cosa y termina en otra que nada que ver. Sí, eso sí. Pero está chido. Sí, Es sí inesperado. me gusta. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Esperamos les haya gustado. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @cuentocuentospodcast y nos pueden mandar sus cuentos, ya sea de su autoría o alguno que les gustaría que leyéramos, siempre y cuando estén libres de derechos de autor, por favor, al correo cuentocuentospodcast@gmail.com. Ahí me pueden encontrar como @witchbango. Y como Mónica Yoj, se me fue la onda. Soy un Cylon. Gracias, hasta la próxima. Bye. Bye.